¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Nadie podrá. Soy Mike Talavier, con el Minuto de Buenas Noticias de Kidogo. Recientemente hemos sido bombardeados con malas noticias. Ahora es momento para escuchar grandes noticias de nuestras iglesias en todo el mundo. Me dio risa cuando Ed Anton me contó de que en Hampton Roads, Virginia, han tenido iglesia en auto en las últimas 5 semanas. Eso suena increíble. Debido al brote del COVID-19, Hope Worldwide levantó una contribución entre nuestras iglesias y más de 1.7 millones de dólares fueron dados por las iglesias de ICOC para ayudar a la gente que sufre por el brote del COVID-19. En Lima, Perú, en medio de la cuarentena estricta, 11 personas han venido a Cristo en las últimas 6 semanas.
En Bangalore, India, 25 personas han sido bautizadas y restauradas en los últimos 30 días. El mejor mes que han tenido con gente llegando a Cristo en ese periodo en 2 décadas. En Lagos, Nigeria, vieron a 26 personas bautizarse y restaurarse en el mes de mayo. Acá en San Antonio hemos tenido 70 personas bautizadas y restauradas en los últimos 12 meses. En Beirut, Líbano, Moufid Tomei tuvo el placer de bautizar a su mamá. Moufid ha sido discípulo por 23 años. Ella se bautizó en Beirut, Líbano. Y no solo eso, poco después, sus sobrinos también fueron bautizados en Cristo. Hemos tenido 2 bautismos en nuestra pequeña iglesia del sur de Sudán. Y en Indonesia, en las últimas 10 semanas, 200 personas fueron bautizadas en Cristo, en la que es la nación musulmana más grande de la tierra. Y vamos a cerrar con un hermoso bautismo en Israel recientemente en el mar Mediterráneo. Recordemos que Dios sigue trabajando y que Él seguirá trabajando. Su luz continuará brillando, aún en los tiempos más oscuros. Gracias y que Dios te bendiga. Hola, muy buen día, familia. Esperando que todos se encuentren bien. Tenemos el placer, la familia Gutiérrez Flores, de compartir la bienvenida. Les dejo con mi pequeña Valentina y mi hija Geraldine, que les va a compartir el Salmo 144, versículos del 1 y 2. Alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliento amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en él me refugio. Les doy la cordial bienvenida a la reunión virtual en la Iglesia de Cristo en Chimalhuacán. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo, por favor. Bendito Rey, Padre amado que estás en el cielo, mi Señor, gracias por tu misericordia, tu amor, tu paz, pero sobre todo por esa gracia que desbordas este día para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Rey, porque sin duda cabe es un placer y un privilegio estar con vida, recibiendo este aliento de tu palabra, recibiendo esta misericordia que tú pones hoy en día. Permite, Rey, que mis hermanos y hermanas, así como nosotros, nos gocemos escuchando tu palabra, pero sobre todo, que nos gocemos guardándola en nuestro corazón y poniéndola a la práctica allá afuera, Padre, donde se requiere. Mi Señor, sin duda cabe, ha sido una semana llena de pesares, llena de cosas, Padre, que nos han impactado en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sabemos que tú eres nuestra roca, como decía mi hija en la escritura de Salmos, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro aliento de cada día. Padre, asimismo, te rogamos que sigas desbordando tu amor y tu misericordia desde los cielos, abriendo así tus ventanas, Padre, de esos cielos, para que no hagas llegar algún mal, sino que todo lo que provenga sea bueno, Padre, y que asimismo puedas levantarnos cuando entristezcamos, mi Señor. Quédate a cargo de los que aún no se conectan, hermanos, amigos, que por favor les pueda hacer de facilidad el conectarse a esta reunión virtual. Quédate a cargo de los que ya estamos como oyentes, pero sobre todo a cargo de mis hermanos que van a estar participando en el servicio, a cargo de mi hermano que dará la prédica, que sea un mensaje poderoso que siembre en nuestros corazones, y que mi Rey te quedes a cargo del sistema de internet que estemos utilizando, así como de los equipos móviles, ya sea una computadora o un teléfono. Mi Rey, que no haga nada que intervenga en tu mensaje, pero sobre todo que nosotros aceptemos con mucho fervor y convicción ese mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Alabado sea tu nombre, Padre bendito, glorificado seas por siempre, y es en Cristo que oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente hoy tengo la dicha de compartirles una clase más. Seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos y vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios y continuamos.
Bendito Padre que estás en el cielo, Dios, te agradecemos, Padre, por este día que nos has dado nuevamente la oportunidad, Padre, de escuchar tu palabra, que, Padre, al final eso es lo que llena nuestras vidas, Dios. Te agradezco, Padre, por mis hermanos, mis hermanas, los amigos que hoy nos pueden escuchar, Dios. Que nos ayudes, Dios, a que este mensaje pueda ser un parteaguas en nuestras vidas, Dios. Que, Padre, que todo lo que hemos hecho hasta hoy lo podamos ver de otra forma, podamos ver que solamente tú eres el que riges nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Padre, a entender estas palabras que vamos a leer, que a veces, Dios, son cosas que para nuestra mente tal vez a lo mejor no entendemos bien, Dios, pero con tu Espíritu Santo que nos has dado, Dios, tenemos la certeza de que podemos discernir tu palabra, Dios, pero ayúdanos, Dios, ayúdanos mucho a poder comprenderla. Gracias por los que están conectados, Padre, por los que no se han conectado igual, Dios, ayúdales, Padre, a que puedan funcionar sus dispositivos, Dios, y que puedan estar escuchando tu palabra, Padre. Ponemos en tus manos, Dios, este tiempo para que tú lo bendigas, para que tú nos ayudes, Dios. Y es en el nombre de Jesús que te pedimos. Amén. Hermano, hermana, amigo que nos acompañas, esta semana ha sido complicada. En lo personal te puedo compartir que aquí en nuestro hogar igual llegó un poquito de enfermedad, pero confiemos en Dios, hermanos. Confiemos en su palabra, confiemos en las promesas que Él nos ha dado, porque estos tiempos están cambiantes, están siendo complicados, pero tenemos nosotros algo muy poderoso, que es al Espíritu Santo en nuestras vidas, a Jesús abogando por nosotros. Y confiemos en eso, hermanos. Hoy seguiremos en el estudio del libro de Romanos, en el capítulo 4. Y como recordatorio, Pablo nos habla en este libro, en el capítulo 1, sobre el Evangelio, y nos dice que este Evangelio es de Dios y que es poder de Dios para salvación. No perdamos de vista eso, hermanos, porque no estamos siguiendo a un hombre, no estamos siguiendo a cualquier persona, no estamos creyendo en cualquier palabra. Pablo nos hace énfasis en que este Evangelio es de Dios y tiene poder para salvación. En el capítulo 2 pudimos ver cómo es que Dios va a juzgar el pecado conforme a su verdad divina. En el capítulo 3 nos comentaba nuestro hermano Gerardo el estudio anterior sobre la condición pecadora en la que se encuentra toda la humanidad. Pues dice Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Podemos observar cómo es que Dios, por su bondad, nos brinda su justicia divina por medio de la fe. Y así dice el versículo 28, se llega a la conclusión que Dios hace justo al hombre por medio de la fe. Y en este capítulo 4 vamos a ver las bases para esa justificación. Y Pablo comienza a ilustrar la justificación por la fe, y podemos ver cómo en aquellos tiempos los judíos pensaban y decían que eran salvos porque pertenecían a esa religión que son los judíos, y que eran salvos porque tenían la circuncisión. Y así vemos hoy en día, hermanos, que hay personas en estos tiempos que afirman que porque pertenecen a una religión son cristianas, o porque son muy buenos, o porque hacen buenas obras. Y en este capítulo 4, Pablo ilustra la justificación por la fe. ¿Cómo la ilustra? Toma dos personajes del Antiguo Testamento, a Abraham y a David. Y en los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente de los personajes más tenidos en muy alta estima por la nación de Israel, mucho más que otros personajes tal vez del Antiguo Testamento. Creemos que en estos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, ya que él era el fundador de la raza, y David, el rey más importante. Aquí pues Pablo usó estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustraciones para basar sus declaraciones
que comenzaron en el capítulo 3, de que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el evangelio. Aunque representan dos sistemas que pudiéramos pensar opuestos, no se contradicen, ni están en conflicto uno del otro. Tanto bajo la ley como antes de la ley, la fe en Dios fue el único requisito. Y Abraham, antes de la ley, fue justificado por fe. Y David, bajo la ley, también fue justificado por fe. Vamos a comenzar a darle lectura al capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y dice, pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. En esos primeros 5 versículos vemos que Abraham fue justificado por fe. Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza y confusión. Esas eran las obras de Abraham, no tenía nada de qué enorgullecerse. Abraham se podía gloriar tal vez en sí mismo, pero no ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras, que tenía valor ante Dios, y en realidad él tuvo muchas buenas obras, como lo podemos ver en el Génesis, como tal vez nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Pero lo sorprendente es descubrir que esas obras no eran ni son la base para la salvación, sino que eran el resultado de su salvación, el resultado de ser justificado por la fe. Como te había compartido la vez pasada, no somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Sí debemos de tener bien en mente esto, hermanos. Ahora, vemos algo importante, porque podría causar confusión con un versículo, y quiero comentarte esto rápidamente, porque en el libro de Santiago 2:21, hay un versículo que pudiera causarnos un poco de confusión y que algunas religiones lo han utilizado para decirle a la gente que la justificación y la salvación es por obras. Veamos primeramente rápido qué es una religión. Una religión está definida como un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Ahora, las religiones van a argumentar en su mayoría dos cosas: que la salvación se obtiene a través de las buenas obras y de los sacrificios. Entonces alguien pudiera decirnos, y lo han utilizado, yo he escuchado personas que utilizan este versículo en Santiago 2:21, donde dice, Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que hizo cuando ofreció en sacrificio a Isaac. Y te digo, este versículo tal vez pudiera causar confusión, ¿no? Porque aquí dice, por lo que hizo, lo justificó por lo que hizo cuando ofreció a su hijo. Entonces aquí los apóstoles Santiago y Pablo no se están contradiciendo entre sí. Cuando Santiago mencionó este versículo, a las obras que se refirió él no eran obras del esfuerzo humano bajo la ley, porque Abraham no estaba bajo la ley. No vivió en esa época Abraham, sino que estaba hablando de las obras que habría producido la fe en Abraham. Lo que hizo Santiago fue ir hasta el final de la vida de Abraham, hasta el momento en que ofreció a su hijo. Y fíjate lo que dice Génesis 15 del 1 al 6. Dice, después de esto el Señor
le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Podemos ver en el Génesis, aquí en estas escrituras, que Dios había justificado a Abraham mucho antes de que naciera su hijo Isaac. Dice aquí en el versículo 6, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Abraham ya había sido aceptado como justo, hermano. Y todo lo que Dios le pedía, Abraham lo hacía por fe. Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa, más que su descendencia iba a ser muy grande. Pero ¿sabes qué? Abraham simplemente creyó a Dios. Él tomó la pura palabra de Dios literalmente y confió y se aferró en ella. ¿Qué podemos ver en esto que te comento, hermano? Que debemos profundizar en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis para poder entender muchas cosas. Porque hay versículos que pudieran causarnos confusión, pero si no tenemos bien el concepto, todo el panorama de cómo fue que Dios fue haciendo todas sus obras, podemos ser presa fácil de esa confusión, hermano. Te decía, aquí Dios hace justo a Abraham muchos años antes de que naciera Isaac y de que Dios se lo pidiera en sacrificio. Vemos en el versículo, sigamos en el libro de Romanos. Solamente quería comentarte esto para que viéramos cómo podemos ver que tenemos que ver y leer toda la Biblia, hermanos, para poder entender muchas cosas. Y así va a haber libros en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, donde tenemos que tener en cuenta otros libros para poder entender las Escrituras. Dice en el 4 y en el 5 de Romanos: ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Por lo regular, la regla general es que una persona cuando trabaja, pues reciba un salario, ¿no?, por los servicios que prestamos. Un hombre que trabaja por cierta cantidad de dinero y se le paga cierta suma de dinero por un determinado trabajo que hace, ¿no? Ahora es obvio que Abraham pues no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. Él recibió su salvación de la única manera que podía recibirla. Y fue por el favor inmerecido de la gracia de Dios. Porque Abraham creyó a Dios. Fue por su fe que él recibió esta justificación. Ahora dice en el versículo 5, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Dice aquí en este versículo, para que lo podamos entender, que no se puede hacer nada para merecer la salvación, sino creer en Dios. Es decir, Dios declara justo al pecador, y lo podemos ver ahí sombreado. Ahora alguien tal vez pueda pensar o pregunte: ¿qué quieres decir? ¿Que entonces Dios no salva a las personas buenas? Porque aquí dice que Dios hace justo al pecador. Y ahí pudiéramos pensar, ¿existe alguna persona buena? Recordemos que en el capítulo 3 dice Dios: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es según las normas de Dios, no según las normas mías o las normas tuyas, hermano.
Si creemos que alguien es bueno, sería como decir que Dios miente. Entonces, aquí este versículo dice que Dios hace justo al pecador. Y ya vimos que en el capítulo 3 dice que todos somos pecadores. Ahora, sigamos viendo el caso de David. Dice en el versículo 6, David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Aquí debemos de tener en cuenta que David sí vivió bajo la ley, pero David nunca podía haber sido salvo bajo esa ley. Por consiguiente, David escribió y describió aquí la bendición de que Dios reconociera la justicia sin obras. Porque David, como podemos ver en el Antiguo Testamento, él no tenía buenas obras. Las obras que él tenía en su mayoría eran malas. Por lo tanto, la justicia tenía que estar completamente separada de las obras. Tenía que venir bajo un principio enteramente diferente. Y en el versículo 7 dice, dichosos aquellos a quien Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien Dios no toma en cuenta su pecado. Y aquí se cita directamente del Salmo 32, los versículos 1 y 2. La palabra dichosos dice en estos versículos. Y esto, hermanos, expresa lo más elevado en felicidad y gozo que pudiera sentir un ser humano. Ahora, hermano, hermana, ¿tú te sientes como David? Como una de estas personas dichosas. Yo de verdad sí me siento dichoso de esa gracia de Dios. Esta dicha expresa la gran alegría de tener nuestros pecados perdonados, hermano. David había quebrantado la ley de Dios deliberadamente porque él conocía la ley. No lo había hecho en su ignorancia. Supo el alcance que tenía su maldad, esa maldad que había cometido. Sin embargo, fue perdonado. Y esto habla de una remisión de pecados, de un perdón completo en Dios. Y esto es mucho más que un simple perdón. Dios no perdona como nosotros, hermanos. Aquí se habla de una ternura que Dios tenía para su pueblo, que toma al pecador en sus brazos de amor, lo recibe con cariño y sus pecados son cubiertos. Sigamos leyendo en el 9. ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Pero ¿cuándo se la tuvo en cuenta? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes. Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De este modo Abraham ha venido a ser también padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. Vemos que el argumento vuelve a ser Abraham. Para ilustrar que la justificación, hermanos, es universal. Que no tienes que estar circuncidado, que como en esos tiempos, que no tienes que pertenecer a los judíos. Por tal motivo, Pablo recurría a Abraham para demostrar que él fue justificado antes de la llegada de esa ley y antes de que él mismo fuese circuncidado. Dios hizo esa promesa a Abraham mucho antes de la introducción de la circuncisión y él simplemente creyó en Dios, como lo pudimos ver en los versículos de Génesis. Tomó en serio la palabra de Dios y su promesa. Podemos leer más adelante en el versículo 13 al 16, la promesa para sus descendientes. Dice, pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibiría el mundo como herencia.
Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor, porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor, para que todos sus descendientes, para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, él viene a ser padre de todos. Podemos ver cómo Pablo reitera que las promesas de Dios no son condicionadas y que su justicia se basa en la fe. Aquí lo subrayamos. Vemos cómo todo esto es gratis, hermano. Todo esto es por la gracia de Dios. Todo se basa en la fe que tenemos hoy día en Dios. Y esto es un don gratuito. Dios da únicamente por su. Podemos seguir viendo más adelante en el 17. Como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y que crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios. Podemos ver que no había nada alrededor de Abraham en lo cual él pudiera confiar. Nada que pudiera sentir, nada que pudiera ver, absolutamente nada, hermanos. Todo lo que él hizo fue confiar en Dios. Y eso fue lo más importante. Abraham no estuvo indeciso, no lo dudó. Y ese es el pensamiento central de este pasaje. Él extendió su mirada más allá de las circunstancias, fijándola en esa promesa que Dios le había hecho. Creyó en esa promesa a pesar de las circunstancias que él pudiera estar atravesando en esos tiempos. Por el contrario, él depositó toda su confianza en esa promesa, basándose en quién se la había dado, hermanos. Por eso te decía, ¿tenemos bien en mente a quién estamos siguiendo? ¿A ese Dios poderoso? ¿A ese Dios que todo lo puede hacer? ¿Tenemos nosotros esa confianza, hermano? Sigamos leyendo ya al final de este capítulo. Dice del 21 al 25, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se describió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe, si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Dice aquí, plenamente convencido. Quiere decir que estaba rebosante Abraham de confianza. No le quedaba dudar, no le daba, en la vida de Abraham no quedaba lugar para dudar de la palabra de Dios. Dios declaró justo a Abraham por su fe en la promesa de levantar a un hijo de la tumba de la muerte. Y Dios ha prometido vida eterna a quienes creen que Él levantó a su propio hijo de la tumba, es decir, de la muerte. Eso sí que es una fe grandísima, hermano. No solamente en la cruz de Jesús, sino también en su resurrección. Podemos decir que tal vez, podemos ver que en su muerte Cristo pagó nuestra deuda.
y que en su resurrección Él descargó esa deuda. Él justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, hermano, hermana, hemos llegado nosotros a este punto de nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos esa confianza. Estamos plenamente convencidos de a quién seguimos, como te decía. Meditemos en lo que podemos ver en este capítulo 4. Y como conclusiones, pudiéramos mencionar que la justificación es únicamente por la fe. Que Dios justifica al pecador. Como podemos ver, todos somos pecadores. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Y debemos sentirnos muy dichosos, hermanos. De verdad, que Dios ha perdonado nuestros pecados. Nos ha presentado limpios ante Dios. No dudar ni desconfiar de esas promesas de Dios, aunque las circunstancias, hermano, no sean favorables. Hoy podemos ver muchas cosas que pudieran causar cosas en nuestras vidas, hermano, que pudieran tal vez causar que podamos estar dudando de estas promesas que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué, hermano? Todo lo que estamos pasando ahorita no se va a comparar con lo que Dios nos ha prometido un día, cuando estemos allá con Él. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Y de verdad, mi corazón tiene esa confianza en Dios, de que un día vamos a estar con Él. Es lo que te quería compartir, hermano, sin antes pedirte que medites, que vuelvas a leer este capítulo, para que se pueda entender bien lo que es la gracia de Dios. A Dios sea la gloria, gracias. Hola, muchas gracias, Ale. Muchas gracias por tu servicio. No dejemos de lado, hermanos, darle un aplauso. Sería muy bueno darle un aplauso a Dios desde tu lugar y a ese instrumento que ha ocupado Dios este día para su gloria. Sería muy bueno brindarle un aplauso a nuestro Dios. Les voy a compartir junto con mi esposita. Tenemos el privilegio de compartir el mensaje de la Santa Cena. Este mensaje viene provenido desde el capítulo 9 de Hebreos, versículo 27. Se las comparto, hermanos. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Les dejo a mi esposita para que comparta. Hola, muy buenos días a todos. Yo hoy les quiero compartir la escritura. A veces nosotros como seres humanos, solemos caer, una y otra vez, ¿no?, en pecado y no llegamos a reconocer ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vino solamente una vez a la tierra, ha venido solamente una vez, pero tenemos la esperanza que va a volver a regresar. A veces nos llenamos de temor o desconfianza o no de que lo vamos a poder ver o que vamos a poder ser salvos. Y eso lo sentimos, hermanos, porque a veces caemos en el pecado y nos da miedo, ¿no? Nos da miedo el reconocer
que no vayamos a ser salvos, ¿no? A veces nos ponemos a pensar qué tanto estamos preparados para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, si realmente nosotros lo esperamos con esas ansias, con esas ganas y con ese fervor de volver a verlo y ser nosotros esas personas que van a ser arrebatadas. De verdad, yo los invito mucho a que podamos reconocer en nuestro corazón qué es lo que estamos haciendo mal, que reconocer nuestros pecados para poder tener un arrepentimiento sincero y así poder ver esa y esperar esa grandiosa llegada de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Vamos a orar, hermanos, para tomar y beber de nuestra Santa Cena. Bendito Dios, Padre amado que estás en los cielos, mi Rey, gracias, porque tú eres el único que nos puede hacer justos, escuchábamos. Porque mi Padre, en segundo término, pueden quedar nuestras acciones, así como nuestro sacrificio, Rey. Lo que nos demuestra que somos verdaderos discípulos tuyos es esa confianza que depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Y esa confianza la podemos revelar a través del tiempo que pasemos poniendo en práctica tu palabra, porque dice el libro de Santiago que no solamente escuchemos la palabra tuya, Padre, sino que también la pongamos a la práctica, porque si no, de lo contrario, nos engañamos nosotros solos. Ayúdanos, Rey, a ejecutar ese mensaje de la cruz en toda nuestra vida, Padre, porque ese es el verdadero foco de atención que debemos de tener prendidos y encendidos a todo nuestro caminar, mi Dios. Gracias por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda cabe, a pesar de que lo podemos leer, a pesar de que a veces lo podemos ver virtualizado en unas películas, Padre, es algo tan grande que nunca vamos a llegar a entender cuán grande fue su amor por cada uno de nosotros y esa gran convicción de obedecerte, mi Padre, esa gran convicción de aunque fuese difícil para Él exponer toda esa obra maravillosa, lo hizo, mi Rey, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Padre, en verdad te agradecemos todo ese sacrificio, porque ese sacrificio vino desde ti, mi Señor, tú que entregaste a tu Hijo único, mi Rey. Agradecidos estamos por esta vida que nos des. Perdona nuestros errores que hemos cometido durante esta semana, durante estos días pasados. Mi Rey, quizás hemos tenido negligencias, quizás el pecado nos ha abordado de gran manera, pero mi Rey, hoy venimos ante ti a dejarte nuestras cargas y a poder expresarte, que bendigas así nuestro camino y que nos cubras de esa sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo para nuestra liberación de pecado. Alabado sea tu nombre, bendito Rey, bendice el de amaremos, si el presentación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y es en su bendito y mismo nombre que oramos. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, sin fuerzas he quedado,
ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar